Bien, sean todos bienvenidos a este capítulo de Fácil Aprendizaje basado en electricidad y electrónica. Bien, estaremos viendo introducción a circuitos eléctricos, seguiremos viendo conceptos básicos que en este caso serán resistencias en serie. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, obviamente creado por mi autoría de Luis Mario Solorio Vázquez. Y, ok. Para entender este tema haremos este ejemplo. Bien, tenemos primero lo primero, tenemos este circuito eléctrico que tiene lo siguiente. Tenemos una resistencia siguiente de la otra, es luego la segunda resistencia denominada R2, le continúa otra resistencia con otro valor, en este caso de 220, la cual será resistencia 3 o R3. Misma manera, esta resistencia está conectada a la última resistencia, en este caso de 330 ohms, denominada o con el nombre de R4. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué significa unas resistencias en serie? Bien, resistencias en serie significa que el circuito se genera a través de una resistencia conectada tras otra, tras otra, tras otra, etcétera. De esta manera, bueno, se puede denominar que están en serie. Cuando está tocando, por ejemplo, del punto de análisis o del punto donde nosotros vamos a suministrar voltaje, en este caso yo tengo los puntos A y B para en este caso saber la resistencia total del circuito. Entonces tendría que ser punto 1, punto 2, punto A, punto B. Aquí, bien, menciono lo siguiente. Como estábamos viendo, primero conecta la punta A la primera parte de la resistencia 1. Después, el segunda parte o la segunda patita de del cuestión de la resistencia está conectada enseguida a la resistencia 2, que tiene el valor de 560 ohms. Después, el otro extremo de la resistencia está conectado con el primer extremo de la resistencia 3, cuyo valor es de 220 volts. El otro extremo de la resistencia 3 está conectado con respecto a la resistencia 4, cuyo valor es de 330, hasta que el último extremo de la resistencia 4 termina con el punto B para saber el valor total de las resistencias. Bien, y para ello, pues bueno, para la sumatoria de resistencias en serie, una ecuación súper sencilla diría lo siguiente, que bueno, el signo sigma significa sumatoria, que en este caso la sumatoria de las resistencias en serie sería como RT, que sería resistencia total del circuito, sería la suma directa de R1, R2 hasta cualquier cantidad que tengamos de resistencia. En este caso, pues algebraicamente hablamos de RD. En nuestro caso del ejemplo, tenemos que la resistencia total del circuito sería la suma de R1 más R2 más R3 más R4, ya que nuestro circuito tiene 4 resistencias conectadas en serie. Entonces, sabemos los valores de las resistencias, solo tenemos que sustituir. En este caso, la resistencia 1 vale 100, la resistencia 2 vale 560. La resistencia 3 vale 220 y la resistencia 4 vale 330. Entonces es una suma directa, por lo cual, bueno, haciendo las operaciones correspondientes, que en este caso es una suma, nos daría en total 1210 ohms. Entonces, reducimos nuestro circuito. De todas las resistencias que tenemos, creamos una sola para el circuito, tal cual se muestra en la imagen, en estas dos imágenes. Si ustedes observan, tenemos se podrá decir, la primera representación de la resistencia total del primer circuito que tenemos, como a veces describimos los circuitos, y
la segunda respuesta, que sería de segunda imagen o forma de ver el circuito, que en este caso sería como si lo estuviéramos extendiendo, ¿no? Entonces tenemos el valor total de 1210 ohms. Y bueno, ¿cómo medir el valor de la resistencia total utilizando el multímetro o usando el multímetro? Bien, para ello vamos a entrar a un simulador. En este caso pues yo tengo el que se llama Multisim, lo cual es muy bueno para los circuitos. Y bueno, suponiendo que tenemos el circuito con las puntas A y las puntas B que se muestra aquí, más sin embargo no se ve con la cuestión del simulador. Entonces lo único que voy a hacer es conectar, sea como sea, el multímetro a las puntas de análisis. Ojo, recuerden que debe ser en las puntas de donde hicimos el análisis. A ver, recordemos algo, las resistencias no tienen polaridad, por ende no pasa nada si ponemos donde es el positivo arriba o es el positivo abajo, y viceversa con la polaridad negativa, o en este caso en el multímetro es el común, que a grandes rasgos en un futuro vamos a dar un tutorial de cómo se utiliza el multímetro, ¿vale? Luego, bueno, en este caso nuestro simulador tiene como para medir corrientes, voltajes, resistencias, que ese es el que me sirve, y le vamos a dar. Y para ello pues tenemos que simular. Al simular, ok, no está conectado a tierra. Entonces, está simulado el circuito, yo le voy a dar y me da, bueno, sería 1.21 kilo ohm. Recuerden que kilo ohm o el prefijo kilo es 1 por 10 a la 3, o lo que sería 1000. Entonces sería 1.21 por 1000, serían los 1210 ohms que estamos buscando. Entonces nuestra operación fue correcta. Ahora viene la otra parte. La siguiente parte es cómo conectar las resistencias en serie en el protoboard o en la placa de pruebas. Bien, para ello también me voy a usar de otro simulador. Bien, para ello voy a utilizar este simulador que se llama FreakSync, que también nos ayuda nada más a simular las conexiones de nuestros circuitos eléctricos. Hasta ahora de lo que he usado. Bien, entonces vamos, bueno, yo previamente tengo las resistencias. Esta resistencia vale 100 ohms, igual esta de 560, 220 y 330. Si quieren saber cómo encontrar o saber el valor de las resistencias, vean el siguiente video que está en la liga en la parte superior de este video. Entonces vamos a continuar. Tenemos la dichosa placa de protoboard. Aquí está. Tenemos nuestras resistencias y ahora vamos a conectarlas en serie. Bien, primero lo primero, tenemos que tomar la primera resistencia. Esta resistencia es de 100 ohms. De hecho aquí nos dice un cuadrito de texto que la resistencia 1 es de 100 ohms. Para ello, bueno, lo conectamos ya sea en cualquiera de estas, y bueno, si alcanzan a observar, estas líneas de conexión van a ser las partes donde yo voy a tener señal para poder conectar, ¿sale? Entonces, si es en serie, recuerden que tenemos que hacer una tras otra, una resistencia tras otra. Entonces las continúa respecto a nuestro diagrama, que nuestro diagrama teníamos lo siguiente. Voy a quitar esto. Teníamos 560, entonces vamos a continuar con la de 560. 560 es esta, entonces aquí nos dice el valor, lo cual vamos a conectarla en la misma parte de unión, porque ya aquí está mandando señal. Sea donde sea de esta parte de la protoboard, yo lo voy a conectar. Listo, lo tengo aquí. Luego tenemos conexión en serie con la de 220. Vamos a encontrar la de 220, que sería este valor. Para encontrar bueno, para volver a conectar, recuerden, es una resistencia tras otra. Entonces, tengo que hacer el caminito, aquí lo forma, entonces yo continúo en toda esta parte, sea donde yo sea, pero que sea en la misma línea. Entonces ya tenemos aquí la otra parte, y ya para terminar, bueno, nos falta la última resistencia, que sería de 330 ohms. Entonces tenemos la resistencia y
podemos colocar aquí. Y bueno, ya tenemos nuestras resistencias. Para esto, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, pues utilizar dos cablecitos, uno que vaya a, pues, no sé, a la parte o la polaridad negativa de la proton, donde dice más, y en la parte donde diría aquí que este sería color azul. Bien, ya la parte del color rojo y el color azul de las conexiones, pues ya podríamos poner el multímetro, las puntas del multímetro para poder medir el valor. Ya tenemos conectado en este caso las resistencias en serie y bueno, respectivamente. Recuerden, entonces vamos a hacer un pequeño chequeo de aquí, de donde se ve esta parte, los puntitos azules. Del punto azul yo comienzo, es mi primera punta, la punta A. Sigo mi trayecto por la línea, la línea roja. Busco donde conecta, en este caso conecta con la resistencia, es mi primer punto. De aquí la segunda patita va a conectar con la patita de 560, la segunda resistencia. Después voy a ir con la otra extremo de la segunda resistencia a buscar el otro punto de conexión, que sería este. Sigo mi caminito desde la resistencia el de 3 del punto de unión, busco donde sigue la señal, en este caso conecta con la otra resistencia, la última resistencia de 330 ohms, y llego al punto de partida donde llego al punto donde se encuentra el conector azul, que el conector azul sería el otro polo, que en este caso sería mi punto B. Y hasta aquí, bueno, es todo el video acerca de las resistencias en serie, conceptos básicos y cómo conectar y cómo hacer las operaciones y cómo verlo en diagrama, ¿no? Entonces, gracias por visualizar, espero que les haya ayudado y recuerden suscribirse si les ha gustado. No olviden compartir, darle like y si tienen algún comentario sobre acerca del tema o temas que quieran que nosotros compartamos con ustedes, con gusto los leeremos. Mi nombre es Luis Mario Solorio y espero que tengan un excelente día. Gracias.